Buenos días, Oscar. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Muy bien. Bendito sea Dios. Ahorita iniciamos en 4 minutitos. Sí, claro, gracias. Ándale. Buenos días, Alejandra. Buenos días, profesor. Ahorita iniciamos 3 minutitos para iniciar. Mientras mantengo cerrado mi micrófono. Sí, profesor, gracias. Buenos días, David. Buenos días, Yasmín. Buenos días, Sofía. Buenos días, profe. Ahorita iniciamos en unos minutos. Buenos días, Diego. Buenos días, Humberto. Buenos días, Saúl. Buenos días, Miguel Andrés. Buenos días, profesor. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Ahorita iniciamos, ¿eh? En un minuto ya nada más. Sí, sí, sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy jueves 3 de febrero de este 2022. El día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de los materiales. Ya sé que este no es un curso sobre materiales. Simplemente vamos a hablar de los principales materiales que vamos a utilizar, que van a ser herramientas para nuestro curso y así tener un lenguaje, vamos a decirlo, común, ¿sí? Cuando hablemos de aceros, a ustedes les quede claro de qué estamos hablando, o si hablamos de una aleación de aluminio, les quede claro también. Muy bien, bueno, entonces damos inicio a la sesión de hoy, si ustedes no tienen inconveniente.
¿De qué materiales sobre todo vamos a hablar? De aceros. ¿Por qué de aceros? Bueno, se habla mucho de los nuevos materiales, pero la realidad es que los aceros los seguimos utilizando por su abundancia, vamos, más que por su abundancia, diríamos por la abundancia de minerales de hierro, por el bajo costo, y realmente podemos decir que los aceros cubren una muy amplia cantidad de aplicaciones. El único defecto que yo les pondría a los aceros es básicamente, pues, sus altas temperaturas para procesarse, o sea, consumo de energía, elevado consumo de energía para procesarse. Y pues, ¿qué más pudiéramos? Quizás su huella de carbono a lo mejor pudiéramos manejarlo. Pero en términos generales y a pesar de todos los nuevos materiales, de todo lo que se ha desarrollado, siguen siendo los materiales de ingeniería más comunes. Vamos a hablar también de otros materiales, de otros metales que comúnmente utilizamos y sobre todo que podemos manejar o hablar de ellos en este curso o proponer su uso en este curso. No solamente de otras aleaciones como las aleaciones de aluminio o como las aleaciones de titanio, sino también, ¿por qué no hablar de los polímeros y comentar un poco de los materiales compuestos? Muy bien. Entonces, en sentido estricto, si nosotros hablamos de los materiales, tenemos los metales, que son los que comúnmente que conocemos más, los polímeros naturales y artificiales, las cerámicas y ahora lo que tenemos, la combinación de estos las conocemos como materiales compuestos. Los materiales compuestos tienen la ventaja de sus, vamos, desde la perspectiva de la mecánica de sólidos, de sus elevadas propiedades mecánicas y bajo peso, los cuales los hace una elección adecuada para las industrias, vamos a decir, automotriz y aeroespacial. Sin embargo, los materiales compuestos tienen un inconveniente: reciclado. A final de cuentas, reciclar metales no tiene ningún problema. Los polímeros tienen un límite en las veces en que se pueden reciclar, pero en los materiales compuestos el reciclado pues es bastante más complejo, prácticamente en algunos casos tiende a ser imposible. Muy bien, si hablamos en particular de los metales, podemos hablar de los ferrosos y de los no ferrosos como dos grandes familias. En los ferrosos tenemos los aceros y las fundiciones. ¿Cuál es la diferencia entre un acero y una fundición? La diferencia es su contenido de carbono. Acuérdense que el carbono es muy afín con el hierro y los aceros en principio son aleaciones hierro-carbono más otros elementos de acuerdo a las características que requerimos del acero. Hace rato mencionábamos de las ventajas que tienen. Entonces, de sus inconvenientes, bueno, también se me olvidó mencionar su densidad. Uno de los inconvenientes de los aceros es su relativamente alta densidad, 7.6 de ese orden. Entonces, cuando los comparamos con las aleaciones de aluminio, que tienen densidades del orden de 2.7 a 2.9, pues siempre vemos que vemos ahí una de las ventajas que pueden tener las aleaciones de aluminio. O las comparamos con las aleaciones de titanio, que tienen densidades del orden de 5, siempre me estoy refiriendo a densidades relativas, ¿sí? O 5,000 kilogramos por metro cúbico, como ustedes lo quieran ver, o 7,600 kilogramos por metro cúbico en el caso de las aleaciones de hierro, etcétera. Bueno, pero hablábamos de que los aceros se pueden procesar tanto por colada, que en algunas ocasiones, las menos, los encontramos así procesados, o por conformado, esto es por forja y laminación fundamentalmente. En el caso de las fundiciones, su nombre deriva de que solamente se procesan por fusión y colada, o sea, por procesos de fundición. Las fundiciones, en términos generales, son el material de ingeniería más económico.
no tienen las propiedades o no podemos alcanzar las propiedades de los aceros, pero en muchas ocasiones las podemos sustituir con ventajas, sobre todo en el costo. Muy bien. En los no ferrosos, pues hay un montón de no ferrosos que utilizamos como ingenieros, aleaciones de cobre, de aluminio, de níquel, de titanio, de magnesio, aleaciones de materiales suaves como plomo, como estaño, ¿sí? Y todo lo que son los metales nobles. Por ejemplo, en electrónica es donde materiales como el oro tienen una gran aplicación. ¿Por qué? Por su gran conductividad térmica, ¿sí? Perdón, eléctrica, discúlpenme. Evidentemente, en el caso de utilizar oro, pues no vamos a utilizar oro sólido, ¿sí? Normalmente lo que utilizamos son recubrimientos muy delgados de este elemento, sobre todo en elementos que van a ser las veces de contactos eléctricos, ¿sí? Esto es muy utilizado en cuestiones de electrónica. Y luego tenemos los polímeros. De los polímeros, pues sí los llegamos a utilizar en ingeniería cada vez más. ¿Cuál es el inconveniente de los polímeros? Su gran inconveniente es su limitado reciclado. En el caso de los termoplásticos podemos reciclarlos. En el caso de los termofijos, una vez que se endurecen ya no se pueden volver a reblandecer para reprocesarlos. Los elastómeros, o sea, los zules, pues también, una vez que toman la forma, pues prácticamente no los podemos reprocesar a menos de que los usemos como materiales de relleno. Decíamos la ocasión anterior que, por ejemplo, los zules de las llantas se pueden utilizar en la producción de asfaltos. Muy bien. Los cerámicos tienen aplicaciones, ¿por qué? En base a algunas de sus propiedades, como por ejemplo su alta resistencia a la temperatura. Entonces tenemos los materiales refractarios. Por sus propiedades aglomerantes, ¿sí? Por ejemplo, los cementos. Por sus propiedades ópticas, ¿sí? Por ejemplo, lo que definimos como vidrios, ¿sí? Y entonces, de ahí, en base a sus propiedades, van a ser las aplicaciones que pueden tener, desde aislantes eléctricos hasta elementos que se usen como aislantes térmicos. Propiedades avanzadas o materiales avanzados, pues pueden tener propiedades piezoeléctricas, entonces los podemos usar como sensores de presión, ¿sí? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cuáles, vamos a decir? Cada cerámico, en función de su composición, es evidente que tendrá sus particulares aplicaciones. Y a últimas fechas, hemos venido escuchando mucho de los cerámicos. Los cerámicos, perdón, los con materiales compuestos, una disculpa. Los materiales compuestos es una matriz que puede ser una resina polimérica más un refuerzo, por ejemplo, fibra de carbono. ¿Qué obtenemos con esto? Un material con una muy elevada resistencia y un muy bajo peso. Entonces, estos materiales tienen aplicaciones estructurales, sí. Nada más decíamos anteriormente, tienen dos desventajas, su costo y su reciclado. El alto costo y su dificultad para su reciclado. Ahora, en el curso, ¿qué propiedades de los materiales nos interesan? Para este curso no nos interesan sus propiedades eléctricas o magnéticas. Lo que nos interesa son sus propiedades mecánicas. Entonces, las propiedades mecánicas se garantizan o se definen a través de muy diversas normas. Por ejemplo, normas API del Instituto Americano del Petróleo o normas ASTM de la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales o normas de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, o si hablamos de normas mexicanas, normas DGN. Muy bien. Para el curso, insisto, ¿qué propiedades nos interesan? Las propiedades mecánicas. Normalmente en sus cursos de materiales les hablan más, por ejemplo, de designaciones AISI. Las designaciones del Instituto Americano
del hierro y del acero, American Institute for Steel and Iron, son propiedades o son, describen estas normas, sobre todo composición. Para nuestro curso, la composición en términos generales no nos interesa. Lo que nos interesa es que el material tenga ciertas propiedades mecánicas. O sea, nosotros diseñamos a partir de las propiedades mecánicas de los materiales. Muy bien. Habíamos hablado de los aceros. ¿Qué dijimos? Se procesan por colado y por conformado. Pueden llevar diferentes elementos aleantes de acuerdo a las propiedades que requerimos. Por ejemplo, los aceros inoxidables son aleaciones hierro-cromo, o sea, hierro y cuando menos 12% de cromo. Los aceros para alta temperatura, pues pueden tener como aleante el cobalto, el tungsteno, ¿sí? Materiales para usarlos a temperaturas intermedias y buena resistencia al medio ambiente, pues podemos usar aceros refractarios que son más o menos con el 5% de cromo, etcétera. Todos los aceros, pues usualmente los vemos como elementos estructurales. Las fundiciones, que son aleaciones hierro, carbono, silicio, tienen un contenido de carbono superior al 2% y normalmente obtienen su forma final a través de un proceso de fusión y colada en un molde que normalmente va a ser de arena. Para estudiar a los materiales, lo que vamos a utilizar son los diagramas de fase, algo parecido a lo que tenemos ahí en la pantalla. Este es el diagrama hierro, carburo de hierro o hierro grafito. De este diagrama solamente nos interesa no del 100% al 100%. Normalmente estos diagramas están hasta el 6.67%. ¿Y por qué? Bueno, porque todas las aleaciones de hierro que nos interesan en realidad van a tener no más allá del 4.5%, del 4% de carbono. Nosotros dijimos, hasta el 2% son aceros, ¿sí? O sea, son materiales que en un momento dado se pueden calentar y conformar mecánicamente, o sea, deformar plásticamente para llegar a su forma final. Del 2% en adelante son fundiciones. ¿Qué son? Son aleaciones que terminan su solidificación con una reacción o con una transformación, porque no es reacción química, una transformación eutéctica. Los eutécticos, ¿qué son? En el caso de que hablemos de aleaciones. Los eutécticos son, vamos a decir, composiciones que presentan una mínima temperatura de fusión. Si ustedes van a producir por fusión y colada algo, pues normalmente les interesa estar trabajando cerca de la composición eutéctica. ¿Por qué? Porque ahí minimizan la temperatura de fusión. Entonces tenemos que el hierro puro se funde a qué temperatura? A 1534 grados, mientras que el eutéctico, hierro carbono con 4.3% de este elemento, de este último elemento, se funde alrededor de 1120, 1140 grados centígrados. Entonces, del 2% en adelante tenemos fundiciones. Normalmente o convencionalmente, el contenido de carbono va a andar entre el 3.5%. Y normalmente en un acero, el contenido de carbono va a andar por abajo del 1%, siendo lo más usual que ande de 0.4, de 0.45 hasta 0.06 de carbono. O sea, esas son, o en ese rango de carbono están los aceros que más comúnmente se utilizan. Para estructuras, normalmente son aleaciones, son aceros que pueden ser básicamente aleaciones hierro, carbono, silicio, manganeso, en donde el carbono va a estar normalmente por abajo del 0.25% para tener una buena capacidad de soldadura. O, por ejemplo, para el caso de lámina automotriz, vamos a usar aceros, vamos a decir aleados,
con contenidos de carbono por abajo del 0.1%. ¿Para qué? Para garantizar la máxima ductilidad del material y la máxima capacidad para deformarse, para fabricar lámina y luego formarse por embutido y corte y obtener diferentes piezas como podría ser la carrocería de este vehículo. Muy bien. En el curso que vamos a utilizar normalmente elementos estructurales, y esos elementos estructurales de acero, ¿sí? Y esos elementos estructurales pueden venir como vigas I, ¿sí? O sea, la forma, alguien me puede decir es una H, bueno, está bien. Normalmente esto se conoce como vigas I, vigas canal, ángulos, y realmente aquí, más que tubo, se conocen como tubulares, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos elementos o estas piezas, estos elementos mecánicos, normalmente ya están estandarizados en cuanto a sus dimensiones. Entonces, ya están tabuladas sus propiedades de los materiales que se pueden encontrar comercialmente. Entonces, propiedades como pueden ser los momentos de inercia, no tenemos que calcularlas. Ya aparecen tabuladas, ya se han calculado hace muchos años y las podemos encontrar siempre, simplemente recurriendo a las tablas de los fabricantes. Por ejemplo, ¿qué propiedades son interesantes en este perfil tipo C o conocido también como perfil tipo canal? Pues la altura del elemento, el espesor del patín, ¿sí? Esta ceja le vamos a llamar patín y a la parte, vamos a decir, principal de la estructura le vamos a llamar alma. Entonces tenemos patín, patín y la parte, en este caso vertical, lo que vemos vertical es el alma. En cada una de estas, los espesores no necesariamente son iguales y de esto va a depender pues las propiedades que el elemento estructural tenga. Ahora, ¿cómo los vamos a identificar? Pues podemos hablar de una estructura tipo C o tipo canal 200 por 27.9. 200, ¿qué va a ser? Va a ser la altura, ¿sí? 203 milímetros. Y el 27, ¿qué va a ser? Su peso en kilogramos por metro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quedamos? Esto ya está tabulado. Peso, momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje y una propiedad que ahorita no definimos todavía, que son los módulos de sección. Muy bien. En ocasiones, para aumentar la rigidez de la estructura, para aumentar la resistencia, esos perfiles tipo C o tipo canal pueden unirse mediante soldadura para formar un perfil cerrado, ¿sí? Con esto, ¿qué hacemos? Pues desde luego que aumentamos, no solamente duplicamos, sino más que duplicar la rigidez, o sea, el momento de inercia de esta estructura. Entonces, en ocasiones vamos a usar perfiles de este tipo. Los perfiles tipo I o que alguien pudiera decir H, aunque esta designación no se usa. Normalmente los perfiles tipo I en el curso los vamos a manejar como W y S. W son perfiles de patín ancho y S son perfiles estándar. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos el elemento estructural. Tenemos un patín y tenemos un alma. Tenemos un espesor en el patín, tenemos un espesor en el alma, tenemos una altura, ¿sí? En este caso, el centroide de la pieza, del elemento estructural, pues cae en el interior de la propia pieza, a diferencia de en el perfil tipo canal que quedaba fuera de la pieza. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos nosotros, cómo los vamos a designar estos? Los vamos a designar también en función de su altura y de su peso. Por ejemplo, W14 por 26.
Esto sería en lo que se le llama sistema inglés o algunos lo llaman sistema imperial. Entonces, 14 pulgadas de altura del perfil y 26 libras pie de peso. O este que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Bueno, no es exactamente, es similar, no es exactamente lo mismo. W310 por 97. Muy bien. Una altura de aproximadamente 310 milímetros y un peso de 97 kilogramos metro. Estos son W, que es patín ancho. O sea, el ancho o la longitud del patín es mayor. Por lo tanto, sus propiedades mecánicas también se van a incrementar. Esos son los perfiles tipo W. ¿Sí? Muy bien. Los tipo S se consideran perfiles estándar. W patín ancho, S estándar. ¿Cómo los identificamos también? S 15 por 42.9, por ejemplo. 15 pulgadas sería la altura aproximada y un peso de 42.9 libras pie. S 300 por 74, la altura aproximadamente 300 milímetros y un peso de 74 kilogramos metro. ¿Qué datos encontramos tabulados en tablas? La sección transversal, el espesor, las dimensiones, los momentos de inercia con respecto al eje X, al eje y sus módulos de sección. Para los cálculos que vamos a hacer en este curso, con eso va a ser más que suficiente. Muy bien. Y luego hablamos de los tubulares, que son perfiles de forma, ¿sí? Muchas veces en México se habla como PTRs, ¿sí? En este caso son láminas dobladas y soldadas, si lo quieren ver de una manera muy trivial. ¿Qué propiedades o cómo se van a identificar? Por su ancho, por su altura y por el espesor, ¿sí? El espesor puede estar dado como calibre y entonces un número, o puede estar como, vamos a decir, dado en milésimas de pulgada. En este caso tenemos un perfil 4 por 2 por un cuarto. ¿Qué estamos hablando? 4 una dimensión, 4 pulgadas una dimensión, 2 pulgadas la otra dimensión y el espesor es de aproximadamente un cuarto de pulgada. Muy bien. También estos son materiales comerciales que ya están, todas sus propiedades están tabuladas. Para resolver problemas de soporte de cargas, llegamos a usar lo que se conoce como pipe, ¿sí? Pipe es un elemento estructural y pipe es un elemento para la conducción de fluidos, discúlpenme. Y tube, ¿sí? Lo que sería lo que tenemos como un elemento mecánico, un elemento estructural. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a usar? Nosotros lo que vamos a usar es tube, ¿sí? Para este curso no nos interesan los tubos como elementos para conducir un fluido, sino nos interesan los elementos tubulares con elevadas propiedades mecánicas. Por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas va a tener un diámetro exterior de 4,5, un diámetro interior de 4 aproximadamente y un espesor de aproximadamente un cuarto de pulgada. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, para un tubo de 5 pulgadas, diámetro exterior, diámetro interior 4,560 y un espesor de pared de aproximadamente 220 milésimas de pulgada. Entonces, bajo esta definición de tube, ¿sí? Le vamos a dar o lo vamos a usar para elemento mecánico, ¿sí? Perfecto. Hay muchas otras geometrías que vamos a utilizar para resolver problemas mecánicos. En el caso del acero, el acero puede estar trabajando a tracción o puede estar trabajando a compresión. Pensemos en este puente. Los elementos de acero, ¿qué son? Son los cables que sostienen al puente. Y las columnas que tenemos aquí normalmente van a ser de concreto.
El concreto, ¿cómo está trabajando? Está trabajando a compresión, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí todo el peso de la carretera en el tramo que hay de una columna de soporte a otra columna de soporte, y todo ese peso, ¿quién se lo va a llevar? Los cables. Ese peso se transmite, o esa carga se transmite como una carga de compresión a estas columnas de soporte que tenemos aquí. Y parte de la carga, a final de cuentas el cable siempre está a tracción, pues la vamos a transmitir ¿a dónde? La vamos a transmitir a los elementos que sujetan o que sostienen a la estructura y que están anclados al piso, evidentemente a ambos extremos del puente. Muy bien, ahí está el diagrama, ¿no? Tienen ustedes el puente, ¿sí? Tienen ustedes la estructura que está trabajando como a compresión, y todos los cables están trabajando como están trabajando a tracción. Si pensamos aquí el cable cuando pasa por la estructura, ¿qué es lo que hace? Empuja hacia abajo la estructura, o sea, la hace trabajar a compresión. Y aquí tenemos entonces que también el cable sigue estando a tracción y que se va a sujetar en ambos lados del puente de manera firme para que pueda transmitir entonces esas cargas a la roca, ¿sí? Que tenemos o a la que estamos sujetando en ambos extremos de este puente. Si algo no queda claro, ustedes me dicen, por favor. Aquí trabaja diferente el acero. Este es un puente para ferrocarril. Vemos clarito las estructuras que son de hormigón o concreto. ¿Cómo están trabajando? No hay ninguna duda, compresión. Pero en las partes, vamos a decir, en la parte en donde hay mayor distancia de apoyo a apoyo, tenemos una estructura de acero. Básicamente los elementos estructurales aquí, ¿cómo van a estar trabajando? Van a estar trabajando a compresión. ¿Habrá elementos que trabajen a tracción? Puede ser que sí. La ventaja del acero es que puede trabajar a tracción y compresión. El concreto solamente puede trabajar, ¿cómo? Puede trabajar a compresión. No soporta los materiales, vamos a decir, cerámicos, no soportan cargas de tracción, fallan intempestivamente. Muy bien, vemos este otro puente. ¿Cómo está trabajando aquí? Piensen ustedes en el peso de los vehículos que pasan por el puente. ¿Cómo se transmiten? A través del arco, se transmiten a ambos extremos del puente. Se transmiten como empujes. Todos estos elementos, ¿cómo están trabajando? A compresión. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos el peso del puente más lo que tenga cargando el puente, cómo se transmite hacia ambas orillas del río, hacia ambas orillas del puente, se transmite como compresión. Entonces, ahí podemos tener elementos estructurales de acero o, si ustedes recuerdan, hay un puente parecido en la facultad. ¿De qué está hecho ese puente? Pues está hecho de concreto, o sea, puede trabajar aquí todo este elemento, todo este elemento estructural que va de un lado a otro transmitiendo las cargas, ¿cómo puede trabajar o de qué podría ser? Pues podría ser de concreto. Sería lo más barato para poderlo fabricar. En este otro puente, ¿cómo trabaja estructuralmente? Bueno, pues si se fijan, realmente este puente es un volado, todo está, vamos a decir, colgado. ¿De dónde? Si me permiten utilizar el término. ¿De dónde está? Pues con estos cables está, vamos a decir, está soportado por esta estructura, ¿sí? La estructura, ¿cómo va a trabajar? Va a trabajar a compresión. Los cables que están aquí soportando al puente, ¿cómo van a trabajar? A tracción, ¿sí? Entonces esos cables transmiten el peso del puente ¿a quién? A esta estructura. Y esta estructura transmite esas fuerzas hacia sus soportes a ambos lados del río. Muy bien. En esta parte me voy a ir bastante rápido, no le voy a dedicar mucho tiempo.
Si hay alguna duda, ustedes me van comentando. Simplemente voy a hablar un poquito de las designaciones por composición para los aceros. Muy bien. Entonces, hemos dicho que los aceros son aleaciones hierro-carbono, que el contenido de carbono es fundamental para sus propiedades mecánicas. Los aceros siempre van a tener aliantes como el manganeso para darle resistencia o como el silicio que se utiliza para desoxidar. Hay elementos que se consideran impurezas en los aceros, como es el azufre y el fósforo. ¿Por qué? Porque estos afectan negativamente las propiedades del acero. Muy bien. La designación del Instituto Americano del Hierro y del Acero, o sea, la designación AISI, lo que nos indica es del tipo de acero y del contenido de carbono. La serie 10 son aceros al carbono. Siempre los 2 o 3 últimos dígitos nos van a indicar el contenido de carbono en décimas por ciento. O sea, si hablo de un acero 1045, estoy hablando de un acero al carbono, un acero de medio carbono, con aproximadamente 0.45 de carbono. Si hablo de un acero 1060, es un acero al carbono medio alto, ¿sí? Con un 0.6% de carbono. Y si hablo de un acero 1090, estoy hablando de un acero ya de alto carbono con aproximadamente un 0.9%. Estos tres tienen diferentes aplicaciones. 1045 para elementos mecánicos, 1060 para elementos que se requiere una buena resistencia mecánica, una buena resistencia al desgaste. Muy bien. 1090 para herramientas de corte, herramientas que necesitan una dureza muy importante. Muy bien. Aquí están las diferentes series. No les pido que se las aprendan, simplemente que les quede claro que cuando les hablan de un acero, la designación puede estar dada de esta forma, donde los 2 primeros dígitos nos indican el tipo del acero y los 2 últimos, 2 o 3 últimos, nos van a indicar el contenido de carbono en décimas por ciento. Aceros al carbono, la serie 10. ¿Qué otra vamos a usar en el curso? La serie 41, que son aceros cromo molibdeno. ¿Qué más pudiéramos utilizar en el curso? A lo mejor una, pues, ¿qué sería? Una 86, que es níquel cromo molibdeno, ¿sí? Son de los aceros que más comúnmente vamos a utilizar. O una serie 52, ¿sí? Que son aceros al cromo, de una alta resistencia al desgaste. Muy bien. Para todos estos materiales ya están descritas sus sus propiedades, ya están tabuladas sus propiedades. Eso está en los textos, eso está en internet, no deben de tener mayores problemas. Y las propiedades están definidas con base en su tratamiento térmico. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es un ciclo de calentamientos y enfriamientos que se le dan al material para adecuar, para optimar sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, podemos hablar de un acero 1040 WQT, o sea, es un acero con 0.4% de carbono, templado en agua y revenido a 700 grados Fahrenheit. O un acero, vamos a poner aquí 1080 OQT. Por ejemplo, 1080 OQT 1300, templado en aceite y revenido a 1300. Oil quenching and tempering y la temperatura de revenido. Estas temperaturas, si así se describiera el material, están dadas en grados Fahrenheit, no en grados centígrados, por lo menos en el texto que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, un 5160, que es un acero con buenas propiedades mecánicas, por ejemplo, para hacer una muelle, ¿sí?
Entonces, este acero, por ejemplo, un 5160 OQT 900, pues nos dice que es templado en aceite y revenido a 900 Fahrenheit. Tiene una resistencia en megapascales, una resistencia a la fractura de 1300, aproximadamente 1350 megapascales, un límite de cedencia de 1234 y una deformación de 12% a la fractura. Entonces, vemos cómo cambian las propiedades del material en función del tratamiento, en función de las condiciones de tratamiento. Para nuestro curso, la resistencia a la fractura no nos interesa. Lo que nos interesa son los límites de cedencia. Como ingenieros vamos a diseñar por dos condiciones. Una, por resistencia y dos, por deformación. O sea, limitando la deformación del material o de tal manera que las solicitaciones sobre la estructura no superen el límite de fluencia o el límite elástico o el límite de cedencia. O sea, siempre con esfuerzos o solicitaciones menores de los valores definidos como límites de cedencia para el material. Muy bien. Así como hay aceros al carbono, pues hay un montón de tipos de acero, ¿sí? Muchos de ellos no existen comercialmente. En México, de estos tendremos a lo mejor 6 tipos diferentes comercialmente. Entonces tampoco hay tantos de dónde echar mano, ¿sí? Esto que viene aquí ya lo mencionamos, por ejemplo, un acero 1315 es un acero resulfurado, perdón, el 13 es al manganeso, es un acero al manganeso con 0.15% de carbono. Un 4140 es un acero cromo molibdeno con 0.4% de carbono. Un 5160 es cromo silicio con 0.6% de carbono, con muy buenas propiedades elásticas. Un 52100, alta resistencia al desgaste, por ejemplo, para las pistas de los valeros o rodamientos. Acero cromo silicio con 1% de carbono, ¿sí? Hay para herramientas, hay otros tipos de aceros que en este momento no me interesan. Simplemente los voy a mencionar. En este caso, cuando menos en la designación americana, se utilizan letras y números, y esto identifica la composición y por lo tanto la aplicación del material. Por ejemplo, O1 es un acero para temple en aceite, D2 es un acero alto carbono, alto cromo, H12 es un acero para trabajo en caliente, W2 es un acero al carbono o al alto carbono para temple en agua, ¿sí? S7 es un acero resistente al impacto. Un M2 es un acero para herramientas o para herramientas de corte al molibdeno, ¿sí? Aquí están las diferentes letras. Por ejemplo, para una broca usamos un acero tipo M o tipo T. Para hacer un dado para forja usamos un acero serie H. Para hacer una, por ejemplo, una herramienta para troquelado, a lo mejor usamos una serie D o una serie A, ¿sí? Entonces, para cada aplicación se va a tener un tipo de acero adecuado a la aplicación. En algunos casos a ustedes les van a interesar más los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque para hacer, por ejemplo, en cuestiones médicas, lo que más se utiliza son aceros inoxidables por su alta resistencia a la corrosión. Y los aceros inoxidables que son aleaciones hierro-cromo. Hierro, 12% cromo mínimo. Puede haber cromo-níquel, sí, que son los inoxidables austeníticos. Puede haber cromo-carbono, que son inoxidables que se pueden endurecer, por ejemplo, para hacer una cuchilla, para las cuchillas de un bisturí, etcétera. Entonces, estos aceros, ¿dónde se utilizan? Pues en la industria alimentaria, se utilizan para cuestiones, por ejemplo, no sé, en medicina, cosa por el estilo. O sea, por ejemplo, para clavos, para fijar fracturas,
se pueden usar aceros inoxidables, serían los materiales más económicos para esa aplicación. En este caso serían inoxidables de tipo austenítico, o sea, aleaciones hierro, cromo, níquel. Muy bien. Si hay alguna pregunta, ustedes me indican. Las composiciones, bueno, esto va a estar en las diapositivas, por si les interesan, van a aparecer ahí. No me voy a meter más en esto. Solamente voy a comentar que en el caso de los aceros, con muy notables excepciones, el carbono es un elemento indeseable. ¿Por qué? Porque en el acero inoxidable el carbono reduce la resistencia al medio ambiente, la resistencia a la corrosión del acero. En general, los aceros inoxidables no tienen propiedades mecánicas tan elevadas, o sea, su uso no se da por sus propiedades mecánicas, sino su uso se da por su resistencia a la corrosión, ¿sí? Insisto, para cada uno de estos, de acuerdo a las aplicaciones, por ejemplo, un 304 es un acero con un muy bajo contenido de carbono, con 18% de cromo y alrededor de 8% de níquel, ¿sí? Con algunos otros elementos sí puede tenerlos, pero de preferencia, pues se considera que estos deben de tener un máximo del 0.5%. Por ejemplo, para cuestiones médicas se usa mucho del 304L para adelante, el 316L, aceros de ese tipo. Muy bien. Insisto, propiedades mecánicas, esto va a aparecer en sus diapositivas para el momento en que lo necesiten. Muy bien, aceros martensíticos se usan para elementos mecánicos que están, por ejemplo, para el impulsor de una bomba que va a trabajar aguas negras. Entonces el impulsor lo hacemos con acero inoxidable para que soporte la corrosión. O el eje de la propia bomba lo hacemos de un acero inoxidable para que soporte la corrosión que se genera o que se produce por efecto de los contaminantes que existen en un agua de desecho. Muy bien. Propiedades mecánicas, no las brincamos. Esto sí me interesa. Muy bien. A ver, en los aceros, las propiedades mecánicas son fundamentales. Entonces, para nuestro curso vamos a estar utilizando continuamente aceros ASTM, American Society for Testing Materials. Estos aceros se indican normalmente con una letra y uno, vamos a decir, dos o tres dígitos. Estas son familias de aceros. El acero que más comúnmente se utiliza en construcción es el A36. ¿Qué resistencia tiene? 36,000 libras sobre pulgada cuadrada. Por eso es su número. Esto representa aproximadamente 250 megapascales. Este es el acero básico que utilizamos o que se utiliza en construcción. Pero, por ejemplo, hay otros, tenemos aquí, vamos a ver, este 570. Cuando hablamos de un grado, por ejemplo, 570 grados 50, al hablar de un grado, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la resistencia del material. Cuando el grado se incrementa, pues la resistencia del material se incrementa. Entonces, por ejemplo, un 516 grados 55, un 516 grados 60, pues vemos que las resistencias aquí se han incrementado. En este caso, este 55 y este 60, que se refieren a la resistencia a la fractura en miles de libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, los aceros estructurales se definen a través de normas ASTM. O sea, no me importa la composición, lo que me importa son las propiedades mecánicas del material. Aquí tenemos diferentes aceros ASTM y las aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la designación ASTM y cuál es, de acuerdo a la norma mexicana, la designación? ¿Sí? Si es que tuviera un equivalente en la norma mexicana. Pero normalmente, a pesar de que hay una norma mexicana, pues hay veces que somos medios peculiares y normalmente en la industria como se manejan es con sus normas ASTM.
¿Por qué? Porque son mucho más conocidas y son mucho más universales, pudiéramos llamarlo así. Muy bien. Hace rato hablé de los tratamientos térmicos, o sea, los aceros y las aleaciones no ferrosas pueden tener tratamientos térmicos. El tratamiento térmico es un ciclo de calentamientos y enfriamientos que se le da al material para mejorar sus propiedades mecánicas. Mejorar sus propiedades mecánicas, ¿qué es? Pues incrementar su resistencia, por ejemplo, aumentar su ductilidad, reducir su fragilidad, ¿sí? Los tratamientos térmicos más comunes son recocido, temple, revenido y normalizado. Recocido, ¿para qué es? Para suavizar, ¿sí? Para reducir la resistencia, para hacer más suave al material. Temple, para endurecer. El temple siempre va ligado, siempre van de la mano el temple y el revenido. No puede haber revenido sin temple, ni un material se usa sin revenir. Después del temple, cualquier acero queda frágil. Para eliminar la fragilidad se le da un revenido. O sea, el temple es un enfriamiento rápido desde una temperatura, vamos a decir, de 850 grados, y el revenido es un calentamiento, vamos a ir a una temperatura de 500 grados centígrados, me estoy refiriendo en este caso, un calentamiento a unos 500 grados centígrados para eliminar la fragilidad que se genera en el acero por efecto del temple. El normalizado es un tratamiento en donde se habla de que tenemos una estructura normalizada, normal. Es un enfriamiento en este caso en aire. O sea, siempre que normalizamos un material, estamos enfriando en aire. Nada más aquí hay que tener cuidado porque hay aceros muy aleados que si se enfrían en aire, se endurecen. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué dije que son? Son ciclos de calentamientos y enfriamientos, ciclos en donde elevamos la temperatura y la llevamos de nuevo a temperatura ambiente con diferentes velocidades. Si es muy rápido, es un temple. Si es una velocidad media de enfriamiento, es un normalizado, sea enfriamiento al aire. Y si el enfriamiento es prácticamente en el horno, pues hablamos de un recocido. Y el revenido solamente puede darse si ha habido un temple previamente. ¿Para qué? Dijimos que es para eliminar la fragilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. No, No, profe, todo bien. claro. Todo Bueno. bien. Las fundiciones, quedamos que se llaman así porque se procesan por fusión y colada. En las fundiciones, o sea, directo de la colada, tenemos ya la forma aproximada de la pieza, ¿sí? No sé, los clamps para los frenos pueden ser fundidos, el block del motor pues es fundido, el árbol de levas es fundido, ¿sí? La cabeza del motor es fundida, etcétera. Entonces, las fundiciones se caracterizan por ser los materiales de ingeniería más económicos. ¿Cuál es su inconveniente? Pues al ser un ferroso, su inconveniente es la densidad, ¿sí? Ahora, los identificamos por la forma en que está el grafito. Si el grafito es laminar, hablamos de una fundición gris. En este es el material más económico, más simple y de menores propiedades mecánicas. Si el grafito está en forma de nódulos, hablamos de una fundición dúctil o fundición nodular. Entonces, lo que vemos en las dos imágenes de abajo es la microestructura de una fundición. En el lado izquierdo es con un grafito laminar. Lo que se ve un poquito más oscuro es perlita, o sea, es una mezcla de hierro puro prácticamente con carburo de hierro. Lo que se ve en color, en tonalidad blanca es una componente que se le llama ferrita. La ferrita que es hierro prácticamente puro. En la imagen de la derecha, lo que vemos en tono oscuro o en negro es el grafito. Rodeando al grafito tenemos una zona clara. Eso que es ferrito, o sea, prácticamente hierro puro. Y lo que se ve aquí oscuro, ¿qué es? Es perlita. Entonces es una mezcla de láminas muy delgadas, muy angostas,
de ferrito, o sea, de hierro puro, y de carburo de hierro. Esta es la parte que tiene mayor resistencia en la microestructura, ¿sí? Y el grafito nos da buenas propiedades con respecto al desgaste. Acuérdense que el grafito es un elemento que reduce el coeficiente de fricción, entonces nos da muy buenas propiedades para el desgaste. Para hablar de fundiciones que dijimos hace rato, pues vamos a estar usualmente entre 3, 3,5, 3,8% de carbono. Eso es el rango normal en el cual se encuentran las fundiciones comerciales, ¿sí? Aquí tenemos fundición gris, cuánto de carbono, hierro dúctil, cuánto. Son las dos que me interesan. La fundición maleable ya no se utiliza, perdón, es muy raro que la encontremos, y la fundición blanca pues prácticamente no tiene aplicaciones. Entonces, en las fundiciones son aleaciones hierro, carbono, silicio. El silicio es fundamental en la estructura. Aparecen otros elementos, sí, como el manganeso, pero se encuentran en mínima proporción. Azufre y fósforo, igual que en los aceros, son elementos que imparten propiedades, vamos a decir, que afectan negativamente las propiedades del material. Muy bien. ¿Cómo se describen? Se describen por letra, perdón, por números. Por ejemplo, ASTM 48. El grado nos habla de la resistencia. Grado 20, 20,000 libras sobre pulgada cuadrada de resistencia máxima. Grado 40, 40,000 libras. Grado 60, 55,000 libras. Su deformación a la fractura, pues es prácticamente nula. En una fundición dúctil podemos tener una fundición 60, 40, 18, 80, 55, 6, que representa resistencia, esto es esfuerzo máximo, límite de cedencia, ¿sí? Y este 18, ¿qué es? Es la deformación. ¿Cuál es la diferencia entre una fundición dúctil y una fundición gris? La deformación. Las fundiciones grises o de grafito laminar prácticamente son materiales para motivos prácticos que podemos definir como frágiles. Van a fallar sin que haya una deformación previa, o sea, su fractura es sin deformación plástica prácticamente. En cambio, las fundiciones nodulares sí tienen una deformación plástica significativa, ¿sí? Entonces, estas son las dos que nos interesarían, las ASTM A48 y las ASTM A536 en sus diferentes grados. Muy bien. Esto ya no tiene sentido que nos metamos a analizarlo, son tablas que van a aparecer, que van a estar a su disposición, y yo aquí haría un pequeño break, diría a las que son ahorita, casi van a dar las 8, hemos terminado todo lo que son aleaciones ferrosas. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿Hay alguna duda en los materiales ferrosos? Ustedes me dicen. Yo, profe. ¿No? O sea, ¿hay alguna duda? Sí, no, sí, de ¿Está que bien? había dicho algo de los metales blancos, o sea, que ya no son utilizados, ¿por qué? A ver si me pudiera hablar un poco más fuerte, que aquí mi sistema anda medio mal, o yo soy el que anda mal. Había dicho que los metales blancos ya no se utilizan, ¿por qué? A ver, si quiere, mándamelo por el chat más fácil y ahorita respondo por si me lo manda por el chat va a ser más fácil, porque la verdad no alcancé a entenderle la pregunta. A ver. Las fundiciones blancas, ¿por qué? Porque es un material que es muy difícil de maquinar o prácticamente imposible de maquinar. Es muy duro, muy resistente al desgaste, pero prácticamente tal como sale de la fundición,
así se tiene que utilizar. Entonces, a lo mejor para un arado, ¿sí? Pudiera ser, o para alguna aplicación en donde esté sometida la pieza a un desgaste muy significativo, se pueden utilizar, pero realmente no tienen aplicaciones. Antiguamente lo que se hacía, por ejemplo, para las ruedas del ferrocarril, las ruedas de ferrocarril pueden ser fundidas. Si es un ferrocarril de alta velocidad como los que se usan en Europa, las ruedas son forjadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitan ustedes garantizar vamos a decir, una alta resistencia, una alta confiabilidad. No se puede romper una rueda del tren cuando va a 200 kilómetros por hora, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que va a suceder. Para ferrocarriles de carga, como los que hay aquí en México, insisto, las ruedas pueden ir fundidas. Pero, ¿qué parte de la rueda se lleva todo el desgaste? Pues la que va en contacto con la vía. La vía normalmente es un acero de alto contenido de manganeso. Por ejemplo, 10%, 12% de manganeso. Las vías también están designadas, o sea, hay una descripción para la vía que define su resistencia. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas esto está en función del tipo de carro que va a circular, o sea, el peso de los carros que van a circular sobre esa vía. Pero independientemente de esto, la parte, vamos a decir, de la rueda que ve en contacto con la vía, está sometida a un desgaste muy intenso. Entonces, esa parte se producía de fundición blanca. O sea, la fundición blanca es una fundición normal, por llamarlo de alguna manera, es una fundición, entre comillas, gris, que enfriaron muy rápidamente. Para que se forme grafito, ustedes necesitan que la solidificación sea lenta. Si ustedes se enfrían rápidamente, no se forma grafito, se forma poco grafito, y lo que se forma es puro carburo de hierro. Al romperse la pieza y ser básicamente, vamos a decir, carburo de hierro, o sea, tener una gran cantidad de carburo de hierro, ¿sí? Tener perlita y carburo de hierro, lo que tienen es que la apariencia de la fractura es blanca. Entonces, por eso se les llaman fundiciones blancas. Si es grafito lo que tienen ustedes en el material, al fracturarse, la apariencia de la superficie es de un tono grisáceo. Por eso la denominación de fundiciones grises. Pero como mencionaba hace rato, si ustedes se enfrían muy rápidamente, lo que obtienen es una fundición blanca. Entonces, esa fundición blanca, ¿cuál es la única ventaja que tiene? Su altísima resistencia al desgaste. Entonces, en las ruedas que se hacían fundidas, pues lo que se hacía era colocar un elemento que aceleraba el enfriamiento en todo el perfil de la rueda, de tal manera que quedara de una fundición blanca y por lo tanto tuviera una alta resistencia al desgaste. Y nada más la parte que iba en contacto con estos elementos de enfriamiento, que favorecían el enfriamiento rápido, eran de fundición blanca y todo el núcleo del material era una fundición gris. O sea, tenía mucho mayor tenacidad. No sé si con esto está la explicación o lo dejé peor que al principio. Ustedes me indican. Ok, gracias. Muy bien. A ver, de los no ferrosos, ¿qué me interesa? ¿Me interesan todos los no ferrosos? No, me interesan los no ferrosos que ustedes van a tener, en los cuales van a tener aplicaciones mecánicas. Y aplicaciones mecánicas lo tienen las aleaciones de aluminio, lo pueden tener algunas aleaciones de cobre, ¿sí? Lo tienen las aleaciones de titanio, el titanio y sus aleaciones, y parémosle de contar como aplicaciones mecánicas. Entonces, es en donde haré énfasis y donde dedicaré un poco más de tiempo, ¿sí? Muy bien. En el caso del aluminio, les pregunto a ustedes, ¿por qué el aluminio es un material muy importante en ingeniería?
Si quieren, mándenme, díganmelo por el chat, cada quien denme su opinión y la discutimos ahorita. A ver, unos 10 segundos para que puedan escribir, 15 segundos para que puedan escribir. ¿Por qué el aluminio y sus aleaciones son importantes, son materiales muy importantes en el diseño mecánico? ¿Por qué para nosotros como ingenieros son muy importantes? Muy bien. Pues coincide, ¿no? Baja densidad o otra forma de manejarlo. Ligereza, es una palabra que ustedes usaron. Maleabilidad y el ligero, estoy de acuerdo. Conductividad, totalmente de acuerdo. Nada más que desde la perspectiva de este curso a lo mejor no es tan importante. Un ejemplo en donde vemos cómo la conductividad choca con otras propiedades. A ver, les pregunto y contéstenmelo por el chat. Los cables de alta tensión, ¿sí? ¿De qué materiales están hechos? Y si pueden definirme también la razón de los materiales que se utilizan. O si quieren les ayudo un poco. Bueno, pues estamos hablando de conductores eléctricos que trabajan a alto voltaje. Con eso ya les adelanté mucho de la respuesta que tendrían que dar. Entonces, ¿qué materiales y por qué se utilizan en los conductores eléctricos de alta tensión? En esos elementos, en esos cables que vemos por ahí cuando salimos y que trabajan a 300,000 o 400,000 volts o cosas por el estilo, ¿qué material se utiliza? Muy bien. Cobre y aluminio, desde luego. Ahora pregunto a ustedes, ¿qué inconveniente tiene el cobre? El cobre tiene una conductividad eléctrica que es mucho mayor que la del aluminio. El aluminio tiene una conductividad eléctrica de 2/3 la del cobre. Esto es, para un mismo conductor, para conducir la misma cantidad o el mismo flujo de corriente, un conductor de aluminio siempre va a ser de mayor diámetro que el de cobre, ¿sí? Aquí hay otra cosa que me gustaría comentar, que en nuestros días, o sea, hoy 2022, en este siglo XXI, es muy importante, costos. El cobre es más costoso que el aluminio, pero además el cobre tiene una densidad de 8.9 y el aluminio una densidad de 2.7. Entonces, dos piezas o dos conductores del mismo diámetro en cobre y en aluminio, el de cobre va a pesar casi 3 veces lo del aluminio, 2.7 o 8.9. Para 2.7, el cobre pesa casi 3.3 veces, tiene casi 3.3 veces la densidad del aluminio, ¿sí? Muy bien. Entonces, si bien para conducir la misma cantidad de corriente necesitamos que el conductor de aluminio sea de mayor diámetro, aún incrementando el diámetro del aluminio para conducir la misma cantidad de corriente, el cobre va a pesar menos de la mitad de lo que sería el conductor de aluminio, va a pesar menos de la mitad de lo que pesaría el conductor para la misma aplicación fabricado en cobre. No sé si está la idea. Entonces, en cables de alta tensión utilizamos aluminio, pero el aluminio tiene un problema, resistencia. El aluminio puro, que es el que tiene la mayor conductividad, su resistencia mecánica es muy bajita. Entonces, ¿qué distancia habrá entre dos torres de alta tensión? ¿Qué distancia ponen ustedes? Díganme una cantidad en metros. Entre dos torres de alta tensión, ¿qué distancia puede haber? Piénsenle ustedes, 500, 600, 700 metros, 1 kilómetro, la distancia que ustedes me digan. Ahora, ustedes tienen un cable, está soportado un cable de 1 kilómetro de longitud en 2 puntos, ¿sí? En 2 extremos. Muy bien. ¿Qué va a pasar si hacen ese conductor de cobre?
pues que va a pesar muchísimo. Entonces prefieren usar aluminio, eso ya quedó claro. Pero el aluminio no tiene resistencia mecánica. Muy bien, ese es un inconveniente. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la corriente, recordarán ustedes de su curso de electricidad, la corriente por donde circula en un conductor. ¿Circula sobre toda la sección transversal del conductor o en qué parte tiende a circular? Si quieren por el chat, díganmelo. Reitero la pregunta. En un conductor, la corriente eléctrica circula por todo el conductor, o sea, con la misma, vamos a decir, con la misma densidad, o tiende a circular por en alguna zona de ese conductor en particular. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sobre todo el conductor tenemos la misma densidad de corriente? ¿Sí o no? Ahí nada más hay de dos. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Bueno, aquí sí está discutida tenemos más sís que nos. Muy bien, a ver. La corriente, hay un efecto de piel, ¿sí? Se le llama efecto de piel, o por lo menos a mí me lo enseñaron con ese nombre. La corriente eléctrica siempre tiende a circular por la parte, vamos a decir, superficial del conductor. La densidad de la corriente es mayor en la parte externa del conductor que en el núcleo del conductor. O sea, la densidad de corriente no es uniforme sobre el conductor. Entonces, lo que se usa en los cables de alta tensión es meter una parte exterior de aluminio, que es la que conduce la corriente, y un núcleo de acero. El núcleo de acero, ¿cuál es su función? ¿Cuál sería su idea? Pues dar resistencia mecánica al elemento. ¿Por qué? Porque si no, tenemos que el aluminio por sí, para aumentar su resistencia, tendríamos que alearlo. Y al alearlo, ¿qué vamos a afectar? La conductividad. ¿Y qué propiedad nos interesa del aluminio en ese conductor eléctrico? Pues su conductividad. Ahora, por los costos que están teniendo el cobre en la actualidad, pues no duden que ya está para las instalaciones eléctricas de casa, al rato tengamos conductores de aluminio. ¿Por qué? Porque tendría que ser un poquito más grueso el cable, pero con el costo que tiene el cobre, que se ha vuelto prohibitivo, pues no hay duda que una posible opción es usar conductores a base de aluminio. No sé si con esto está la respuesta o está el comentario totalmente concluido. El aluminio y las aleaciones de aluminio se pueden procesar por colada, tal como está ahí, piezas de diferentes formas. Los motores actualmente en los automóviles son de aleaciones aluminio-silicio, muchas piezas en los automóviles son de aluminio, y con esto se ha logrado reducir el peso total del automóvil. Por ejemplo, hay algunos automóviles que la carrocería es de aluminio. ¿Qué ventaja tenemos? Menor peso. ¿Qué desventaja tenemos con respecto a una carrocería de acero? Mayor costo. El aluminio es bastante más costoso que el acero, pero si estamos hablando de un Audi o de un auto deportivo, bien vale la pena gastar un poco más en la carrocería y reducir el peso. O sea, un Audi de suyo va a ser un auto bastante caro que justifica todo esto en función de mejores prestaciones, en función de mejores condiciones. Vamos a decir que es un Audi, pues es un Volkswagen, pero es un Volkswagen FIFI, usando palabras que ahora se están usando comúnmente. Muy bien, para las aleaciones de aluminio, por lo menos en las normas que utilizamos en México, que son las de la Asociación Americana del Aluminio, la Aluminium Association, usamos 4 dígitos si el aluminio va a ser para conformado mecánico, o sea, para extrusión o para laminación, y 3 dígitos si la aleación es para fundición o para colada. Las aleaciones de fundición normalmente tienen silicio, porque el silicio reduce la temperatura de fusión del material. Muy bien. Entonces, aquí están las principales familias. Van del 1000 al 8000, ¿sí?
El 1000, ¿qué es? Aluminio sin alear. El 2000, aleaciones aluminio-cobre. 3000, aleaciones aluminio-manganeso. 4000, aluminio-silicios, son poco usuales. 5000, aluminio-magnesio. 6000 son bastante comunes. Aluminio, magnesio, silicio. 7000 que tienen una alta resistencia mecánica, pero no son tan comunes, son aleaciones aluminio-zinc. También, nada más como información, cuando indican la aleación, por ejemplo, una 2014 T6, ¿sí? Lo que estamos indicando es la composición y el tratamiento térmico. Cuando es H, el material está endurecido por deformación en frío. Cuando es F, es el material como salió del proceso. Cuando es una O, es el material recocido. Y las T's, que es el término que más comúnmente se usa, es un tratamiento térmico, ¿sí? Muy bien. Entonces, el aluminio también lo encontramos en forma de perfiles o en forma de piezas que pueden haber sido forjadas para obtener o aproximar la forma final. O lo encontramos mucho en perfiles extruidos. Insisto, ventajas del aluminio, bajo peso, ¿sí? ¿Qué más podríamos tener de ventaja del aluminio? Podemos alcanzar buenas resistencias mecánicas. ¿Qué más podemos tener? Una muy buena resistencia al medio ambiente. O sea, podemos nosotros utilizar el aluminio, por ejemplo, en contacto con la atmósfera y no va a tener problemas de corrosión. No vamos a tenerle que dar el mantenimiento del acero porque el acero sí se corroe en la atmósfera. En cambio, el aluminio, pues pueden pasar 10, 20, 30, 50 años y se encuentra prácticamente en su condición inicial. Muy bien. Entonces, normalmente el aluminio, ¿cómo se procesa? Extruido. ¿Sí? La mayor cantidad de aplicaciones estructurales para el aluminio lo encontramos a partir de piezas que son la mayor cantidad, repito, porque aquí me marcó que tenía conexión inestable. Entonces, la mayor cantidad de perfiles utilizados en aplicaciones mecánicas vienen de un proceso de extrusión, ¿sí? Las piezas fundidas ya las comentamos, hay una gran diversidad. ¿Cuál es su ventaja? Baja temperatura de fusión, buenas propiedades mecánicas, facilidad para la manufactura, no solamente para fundirlas, sino también para maquinarlas posteriormente. Normalmente en las piezas de fundición, el silicio es un aleante fundamental. De nuevo, la serie ya no vamos a hablar de la serie 1000, sino de la serie 100. Son aluminios puros. La serie 200, aluminio cobre. La serie 300, en este caso, es silicio cobre o silicio magnesio. La 400, que son las más usuales, aluminio silicio. La 500, aluminio magnesio. La 700, aluminio zinc. Y la 800, que es muy rara, aluminio estaño. Entonces, cuando ustedes hablan de una aleación paracolada, la indican con 3 dígitos. Cuando hablan de una aleación extruida, laminada o forjada, la designan o la indican con 4 dígitos. Entonces aquí tenemos piezas fundidas, por ejemplo, los pistones normalmente son aluminio cobre. Piezas, por ejemplo, todas las latas para bebidas carbonatadas pues son aleaciones de aluminio. Aquí, en sentido estricto, tenemos 2 aleaciones diferentes en una lata. Una aleación con una alta capacidad de embutido para hacer el cuerpo de la lata y una aleación un poco más dura para hacer la tapa. O sea, no son el mismo material, la tapa y el cuerpo. Es más, muchas veces el arillo también es otra aleación de aluminio. Y aquí tenemos la carrocería
de un automóvil, una carrocería fabricada en aluminio. Ventajas: al pasar de acero a aluminio, vamos a reducir el peso de la carrocería fácilmente en un 40%, pero es más caro el aluminio que el acero, entonces vamos a aumentar el costo de la carrocería y por lo tanto vamos a impactar en el costo final del automóvil. Muy bien. Había hablado de los tratamientos térmicos. Estas son algunas de las designaciones, por ejemplo, junto con la letra H, ¿sí? Y ya me faltó aquí, por ejemplo, de las T's, son las más, ¿cuáles eran las más comunes? Muy bien. Cobre. Inconveniente actual, su alto costo. ¿Cuál es la ventaja del cobre? Su conductividad, ¿sí? Y su capacidad para alearse. Y al alearse obtener muy buenas propiedades mecánicas. ¿Cuáles son las aleaciones de cobre que ustedes deben de tener en mente? Los bronces. Los bronces, ¿qué son? Son cobre estaño. Los bueno, luego los latones, que son cobre zinc. Los cuproaluminios, que tienen elevadas propiedades mecánicas, que son cobre aluminio. Cuproníqueles, elevadas resistencias a la corrosión. Y entonces el cobre lo encontramos en un montón de cosas. Las tuberías en la casa, pues pueden ser de cobre. Las tuberías, toda la tubería que tenemos en la casa para las aguas limpias, vamos a decirlo así, normalmente son de cobre. Y las tuberías para agua ya de salida normalmente son de plástico, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el cobre? Su duración. ¿Qué desventaja? Y su facilidad para poderse procesar. O sea, para poder, más que poder procesar, poder trabajar con él. ¿Qué desventaja tiene? Lo que decíamos hace rato, el costo. Muy bien. En una moneda utilizaríamos nosotros, por ejemplo, cobre puro no, porque es muy suave. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar un cobre estaño o un cobre aluminio. ¿Para qué? Para que tenga una mayor resistencia mecánica y al desgaste y por lo tanto una mayor duración, ¿sí? Los bronces, por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones para un bronce en una llave o en un engrane o en unos bujes. Los bronces, que son aleaciones, vamos a decir, con el 12% de estaño, su principal característica es su alta tenacidad. Pueden ser cobre, estaño, manganeso y tienen una altísima resistencia mecánica. Entonces, los bronces tienen aplicaciones mecánicas, desde luego que sí. Las campanas, ¿qué son? Pues son de bronce. En el caso de la campana, ¿cuál es lo principal característica? Su sonoridad. Y para eso necesitamos alrededor del 20% de estaño. Muy bien. Latones. ¿El latón qué ventaja tiene? Capacidad para deformarse. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar el latón? En los instrumentos musicales. ¿Qué ventaja tiene el latón? Su color, que es muy parecido al del oro. Entonces, el latón muchas veces lo utilizamos, vamos a decir, por su aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene tonalidades, véanlo ustedes aquí en la figura de la derecha arriba, son tonalidades muy similares a las del oro. Entonces, de ahí se derivan muchas de sus aplicaciones también, o sea, por su aspecto. Pero también alrededor del 28% tiene una capacidad excepcional para ser embutido, para ser estirado, ¿sí? Son los latones de mayor capacidad o de los materiales de mayor capacidad para ser embutidos. Muy bien. Entonces, los latones, pues sí los llegamos a utilizar en elementos mecánicos, sí, sobre todo con aluminio cuando están en contacto con agua de mar. Muy bien. Luego tenemos los cuproaluminios. Los cuproaluminios, ¿qué ventaja tienen? Una gran resistencia mecánica. Curiosamente, dos elementos como el cobre y el aluminio, que son muy suaves, cuando se mezclan, cuando se forma una aleación, se alcanzan elevadas propiedades mecánicas y por lo tanto
pues podemos usarlos desde para fabricar engranes hasta para fabricar impulsores de bombas. Muy bien. Los cuproníqueles, ¿cuál es su ventaja, su aspecto? Si son cobre, níquel, zinc, lo que obtenemos es plata alemana o alpaca. O sea, la alpaca es cualquier cosa, pero no es plata. ¿Por qué se le llama plata alemana? Porque su aspecto es similar al de la plata. Entonces, los cuproníqueles tienen aplicaciones, o las aleaciones cobre-níquel, tienen aplicaciones por su resistencia a la corrosión y por su aspecto. Muy bien. De ahí me brinco, no voy a revisar todos los materiales, de ahí me brinco a las aleaciones de titanio. Desventajas del titanio. Es muy costoso. Ventajas, tiene una densidad intermedia entre el aluminio y el acero, ¿sí? O el hierro, si lo quieren ver así. Inconvenientes, es escaso y es muy costoso. Muy bien. Pero si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, para fijar una fractura, las aleaciones de titanio son excelentes, ¿sí? Un clavo quirúrgico es excepcional este tipo de materiales. ¿Por qué? Por su altísima resistencia a la corrosión. Entonces, ¿tiene inconvenientes? Pues sí, ahí están. ¿Tiene ventajas? Sí. Entonces, mecánicamente, o aplicaciones en la industria, pues solamente las va a justificar cuando, por razones de medio ambiente, nos convenga, pues podamos hacer la excepción y gastar un bastante más en hacer la pieza de una aleación de titanio. De las aleaciones de titanio, la más común es la titanio 6 aluminio 4 vanadio, ¿sí? Son materiales con muy alta resistencia mecánica y también con, ¿qué más? Con, aquí podemos ver resistencia mecánica. Tenemos titanio 6 aluminio 4 vanadio, ¿sí? Tenemos nosotros la resistencia límite elástico 828 megapascales, que es más del doble que lo que obtenemos en la mayoría de los aceros, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Es un material dúctil, 10% de deformación, ¿sí? E insisto, una densidad que es más o menos 2/3 la de un acero. Entonces tienen como ventajas alta resistencia, menor densidad, ¿qué inconvenientes? Costo, disponibilidad y dificultad para conformarse. Los titanios, las aleaciones de titanio son difíciles para maquinar. Muy bien, esto ya no me voy a dedicar, ya no le voy a poner más dedicación. El níquel se usa sobre todo por su alta resistencia a la corrosión. No lo vamos a utilizar en el curso, simplemente lo comento. Muy bien, aquí tenemos composiciones típicas de níquel. Magnesio, sí lo vamos a utilizar. Para nosotros como ingenieros es importante el magnesio. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la densidad del magnesio? 1.74. Si comparamos la densidad del magnesio con la densidad del aluminio, 1.74, y la del aluminio, ¿cuánto es? 2.7. El magnesio tiene una densidad de 64%, la del aluminio. Entonces, dos piezas, una fabricada en aluminio y otra fabricada en magnesio, la de magnesio siempre va a ser más ligera. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en el chasis o la estructura de su laptop que ahorita están utilizando ustedes. Pues es metálica. ¿Qué material usarían? Pues aluminio o magnesio. Y la estructura para del teléfono celular, pues muy usualmente tiene que ser metálica también. Entonces, ¿qué utilizarían? Pues aluminio o magnesio. ¿En dónde vamos a utilizar el magnesio y sus aleaciones? En la industria automotriz, en la industria aeroespacial o, pues básicamente yo diría, en aquellos casos en donde los costos no importan tanto. O sea, el magnesio sí es bastante más caro
que el aluminio, pero sus propiedades la hacen idónea, por ejemplo, insisto, para la industria aeroespacial, y si es industria militar todavía tanto cuanto mejor. En la industria automotriz se utiliza, sí, cada vez más, porque aunque es muy caro, su precio se ha reducido en los últimos 30 años, se ha reducido de manera importante en los últimos 30 años. Entonces, ¿podríamos hacer en el automóvil diferentes piezas de magnesio? Sí. ¿Qué ventaja tendríamos? Las que ya hemos comentado. En la laptop, ¿nos interesaría utilizar magnesio? Sí, porque reducimos el peso de esta, vamos a decir, del componente. Ya sé que tiene toda la electrónica y todo lo que ustedes quieran, pero una parte fundamental del peso de la laptop es el peso de su chasis. Muy bien. En una bicicleta, ¿nos interesaría utilizar magnesio? Sí. Vamos a reducir su peso con respecto a un tubular de aluminio. Todavía podemos reducirlo más si hacemos el cuadro de la bicicleta, si lo hacemos de material compuesto, pero con eso todavía aumentamos más el precio, ¿sí? Muy bien. Con esto creo que podríamos dejar ya por visto la parte de materiales, vamos, de materiales metálicos para aplicaciones en ingeniería. Muy bien. Preguntas hasta ahí. En media hora hemos revisado, hemos hablado muy rápidamente de las aleaciones no ferrosas. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿No? No, profe, creo que todo claro. Bueno, o todo claro, o ya se durmieron. Muy bien, bueno. Por ejemplo, aquí vemos para una prótesis, para cadera, ¿sí? Vemos que hay un elemento metálico, acero inoxidable o titanio, una aleación de titanio. Yo me iría más por el lado titanio que por el lado de acero inoxidable. Acero inoxidable sería más barato, pero puede haber más, ahí la posibilidad de rechazo es mayor, ¿sí? Muy bien, pero esto tiene que estar, o sea, tiene que tener un movimiento, ¿sí? Entonces, el elemento de plástico sobre el cual está trabajando esta parte metálica, ¿de qué lo vamos a hacer? Pues de un polímero con un coeficiente de fricción muy bajo, con una altísima, vamos a decir, resistencia al desgaste y que no cause problemas por rechazos. Por ejemplo, ahí pudiéramos usar teflón, ¿no? En muchos elementos mecánicos las cargas son mínimas. Entonces, por ejemplo, tenemos pues algo así como un posicionador, una impresora, cosa por el estilo. Entonces, los elementos mecánicos, ¿de qué los vamos a hacer? Pues de plástico. Reducimos el peso y garantizamos el servicio. Y así podemos ver un montonal de aplicaciones para los plásticos, debido a que a su bajo peso, a que normalmente son no conductores, a que podemos tener resistencias mecánicas razonablemente aceptables. Entonces, ¿los plásticos tienen aplicación como material de ingeniería? Desde luego que sí. Muy bien. ¿Cuál es el inconveniente de los plásticos? Sus bajas propiedades mecánicas, o sea, su límite elástico, que es, vamos a decir, un orden de magnitud o hasta 2 órdenes de magnitud menor que el de un metal. Por lo tanto, bajo la misma solicitación, el plástico sufre 10 veces más deformación que una pieza metálica. Ese es el inconveniente que van a tener los plásticos. Su resistencia mecánica, si se fijan en términos generales, es muy baja, ¿sí? Sus módulos de elasticidad, pues también sus módulos en este caso a la flexión, también son muy bajos, ¿sí? Pero ¿cuál es su ventaja? Su densidad, ¿sí? Esa va a ser su grandísima ventaja de estos materiales.
Y esto nos lleva, o sea, sus propiedades mecánicas, su baja densidad, sus propiedades ópticas, nos llevan a encontrarlo en un montonal de aplicaciones, desde aplicaciones, vamos a decir, en la electrónica, hasta aplicaciones en la arquitectura. Muy bien. Por ejemplo, si necesitamos, o sea, las cuerdas para los alpinistas, bueno, pues a final de cuentas se van a hacer de nylon. O para hacer, por ejemplo, para los paracaídas, ¿qué se va a usar? Se va a usar nylon. ¿Por qué? Tiene una alta resistencia mecánica. ¿Cuál sería el inconveniente en general de todos estos plásticos? Pues su complejidad para procesarse o para reprocesarse. Y también recordemos que el plástico, conforme se va reprocesando, va perdiendo propiedades mecánicas, ¿sí? Pero eso no impide que tengan aplicaciones como la que hemos visto, para cables, para cuerdas, para engranes, para pequeños tornillos, cosas por el estilo, que evidentemente no van a estar soportando grandes cargas, o sea, su función nada más es fijar sin estar soportando una gran carga. Muy bien, estas tablas también van a aparecer en sus diapositivas, entonces no tiene caso ponernos a discutir tanto. Materiales compuestos. Bueno, los materiales compuestos se han utilizado desde hace miles de años, aún sin haber definido la palabra material compuesto. Los adobes para construcción, pues en realidad es un material compuesto. Me van a decir, bueno, es que ahí son cosas muy diferentes a los actuales materiales compuestos. Totalmente de acuerdo con ustedes, pero es un poco la idea. Un material compuesto, ¿qué es? Es la mezcla de dos materiales diferentes. Por ejemplo, un polímero con un material, con una fibra también pudiera ser polimérica, que mejore sensiblemente su resistencia, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Vamos a decir, la mayor relación de resistencia a peso, superior a los aceros, superior a las aleaciones de aluminio, superior a las aleaciones de magnesio. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Procesamiento, 1, y ¿cuál? Pues reciclado, 2. Muy bien. Todos los autos se pudieran hacer de fibra de carbono, sí, pero ¿cuánto costarían? En el caso de un Fórmula 1, el precio no es una limitante, entonces ahí sí se puede hacer un amplio uso de la fibra de carbono. Muy bien. Por ejemplo, para esta raqueta, bueno, pues es fundamental. El costo de la raqueta no es una limitante, sino el peso y sus propiedades mecánicas en términos generales, pues justifican, vamos a decir sin ninguna duda, su mayor costo. Un casco, la protección que nos puede brindar, justifica, en este caso, el uso de materiales compuestos o la ventaja que le va a dar a un ciclista con respecto a otro en una competencia a nivel mundial. Justifica entonces ese mayor costo del uso del material compuesto. Muy bien, perfecto. ¿Qué van a ver ustedes en su vida profesional? Más materiales compuestos de los que ahora hay, seguramente nuevas aleaciones, ¿sí? Se está trabajando para la industria aeronáutica en aleaciones aluminio-litio, por ejemplo, mucho más ligeras y con mejores propiedades mecánicas. Pues va a haber, seguramente no se van a dejar de utilizar los aceros, pero cada vez se va a reducir su aplicación. Sí se va a limitar su aplicación, pero van a seguir siendo materiales para uso en ingeniería, por lo menos es mi opinión, durante mucho tiempo, ¿sí? Para aplicaciones particulares sí se van a sustituir con otros materiales con mejores características mecánicas, ¿sí? Entonces, seguimos con materiales metálicos, sí, materiales compuestos, desde luego, más uso de polímeros. Los polímeros se van a limitar por su reciclado. Problemas de reciclado es lo que los va a limitar en cuanto a su uso. Muy bien.
Preguntas hasta aquí. ¿Qué fue lo que traté de hacer en 1 hora y media? Pues darles pues una pasada nada más de términos que vamos a usar comúnmente en el curso. Aceros para construcción, elementos estructurales, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, aleaciones de titanio. De eso es de lo que vamos todos los días, o simplemente, o más que nada todos los días, cuando veamos ya la solución particular de diferentes problemas, es lo que vamos a estar utilizando. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que son materiales? Materiales para ingeniería, materiales para mecánica de sólidos. Ustedes me indican. Profe. Todo- No, ¿No? profe, todo bien. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a la última parte de los antecedentes. A ver. Estamos en mecánica de sólidos. ¿Qué nos interesan? Las propiedades mecánicas. La principal propiedad mecánica que nos interesa es la resistencia. ¿Y la resistencia cómo la vamos a medir o cómo la vamos a considerar? Bueno, como el esfuerzo o la solicitación a la que el material pasa de una deformación recuperable a una deformación permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pretendo en esta plática? No la voy a terminar ahorita en media hora, pero sí la terminamos la siguiente sesión. El martes la terminamos. Bueno, ¿qué nos interesa? ¿Cómo las vamos a medir? ¿Qué son y cómo las vamos a medir? Muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué propiedades también vamos a partir? Además de la resistencia, ¿qué más nos va a interesar? Propiedades que nos hablan de la, ¿cómo pudiéramos llamarle? De la rigidez que va a tener el material. Entonces, del módulo de elasticidad. Les adelanto que el módulo de elasticidad es una manifestación macroscópica de la energía del enlace. Entonces, otra manifestación macroscópica es la temperatura de fusión. Entonces, si yo les digo que las aleaciones de hierro se funden del orden de 1500 grados y les digo que las aleaciones de cobre se funden del orden de 1000 grados y que las aleaciones de aluminio se funden del orden de 650 grados, pues entonces les diría que el módulo de elasticidad de los aceros es mayor que el de las aleaciones de cobre y es mayor que el de las aleaciones de aluminio. ¿Sí? También hay otra cosa que tenemos que aprender, los factores de seguridad, los factores de diseño. O sea, nosotros podemos calcular algo y nos puede dar una dimensión, pero eso es bajo condiciones ideales. Entonces siempre vamos a dejar sobradas las piezas, si lo quieren ver con ese término, sobrediseñadas, si lo quieren ver de otra manera, para garantizar, a ver aquí. A ver, discúlpenme, aquí ya se metió alguien que déjenme bloquear. Besos y abrazos a la distancia para todos ustedes. Y se nos metió ya un camarada. Voy a cerrar la sesión, ¿sí? Sí, Voy a profe. cerrar la sesión, ¿sí?